Hola, bienvenidos. Soy Lu del Mar de Alquimia Regenerativa y estamos en esta serie de entrevistas Humanos Medicina. Y hoy tengo el honor y el gusto de estar acá con Adrián Rivas, facilitador de procesos de sanación, y él les va a estar contando un poco acerca de esto. La idea es conocer la labor que hay, ¿no? Estas personas tan maravillosas que me he encontrado en mi propio camino. He tenido el gusto de conocer a Adrián a través de mi propio proceso con el Cambó, que él ya les va a contar porque no es lo único que hace, y me pareció tan interesante poder explorar cómo son estos caminos las personas que deciden dedicarse a la sanación de otros. Bienvenido y muchas gracias, Adrián. Pues muchas gracias. Gracias por Cuéntanos. invitarme y Sí. pues saludando a toda la gente que ve estos videos, que te sigue. Y bueno, pues mi nombre es Adrián Rivas, como ya me presentó, yo soy de México. En realidad pues me siento más de la tierra que de un lugar en particular. Ahora pues estoy residiendo aquí en Perú. Y pues me dedico a ayudar a la gente, básicamente, ¿no? Y todo esto surge desde un lugar de entender pues la necesidad, ¿no? De entender dónde nos encontramos, el dilema y la situación actual, ¿no? De ser humano en esta sociedad, en esta cultura, en este mundo que pues está todo patas para arriba, desequilibrado, ¿no? Por todos lados. Entonces, surge todo precisamente de identificar y ver todo este conflicto, este dolor, estos desequilibrios, ¿no? Dentro de mí, ¿no? Y que pues me han llevado pues por muchos caminos, ¿no? En realidad termina siendo el mismo, ¿no? Que es mi camino, ¿no? Que me ha llevado por muchos lugares a investigar, a experimentar, a preguntarme, ¿no? ¿Cómo, qué es realmente ser humano y cómo puede uno liberarse de todos estos condicionamientos de los que uno no puede escapar al simplemente nacer en este mundo? Eh, ¿Qué más? Bueno, me gustaría también que nos cuentes en este camino que has estado recorriendo, cuáles son las medicinas, las herramientas que has encontrado, que quizás, bueno, supongo que primero las utilizaste y te trajeron sanación a ti, ¿no? Y que después dijiste, estas son las que yo elijo también para después poner al servicio para otras personas. Correcto. Sí, así es. Bueno, pues en el inicio de mi camino, todo fue desde una perspectiva espiritual, ¿no? Y en ese tiempo pues me llegó la información, las enseñanzas, ¿no? De los Vedas, tradiciones de la India, ¿no? Del yoga, pero era un enfoque, bueno, es un enfoque, ¿no? Porque todavía existe ahí, donde pues se me decía que yo sufría porque tenía un ego y que para poder liberarme del sufrimiento había que liberarme del ego, ¿no? Entonces, pues desde ese lugar, pues comencé a meditar y a practicar, ¿no? Las enseñanzas que me llegaron, ¿no? Pero siempre desde un enfoque de, hay algo en mí que no está bien y está esta práctica que me va a llevar a una liberación, ¿no? Entonces, durante años, pues me enfoqué mucho, ¿no? Hubo, de hecho, una temporada en la que meditaba 8 horas al día. Wow. Y pues me llevé a un desequilibrio todavía mayor, ¿no? ¿No te iluminaste? No me iluminé. Todo lo contrario, Spoiler. ¿no? Todo lo contrario. Y creo que es muy importante la orientación, ¿no? Desde dónde hacemos las cosas, porque pues podemos estar un grupo de gente haciendo las mismas prácticas y cada quien está llevándolo a cabo desde un lugar muy distinto, ¿no? Entonces, podemos decir que en esencia, en aquel entonces, mi orientación era la de el rechazo, ¿no?
que como esencia, sí, como esencia, pues trae ese mensaje, esa creencia que pues cargué toda la vida, ¿no? De que hay algo mal en mí. Entonces, hay algo mal en mí, tengo que hacer algo al respecto, vamos a meditar, vamos a liberarnos de esta cosa que le llaman ego que me hace sufrir. Y eso me llevó, pues yo siento que estuve muy cerca de la locura, de hecho. Eh, ya en ese tiempo, pues experimenté, exploré diferentes escuelas de yoga, estuve en la escuela de Gurdjieff, de Cuarto Camino, fui danzante de las danzas mexicas, entre temazcales, tuve experiencias con psicodélicos, con plantas, etcétera, pero no veía yo precisamente esa, la esencia de desde dónde estaba yo haciendo todo esto, ¿no? Entonces, en un momento, pues me sentí como muy atrapado, me sentí sin salida y decidí ir a un monasterio a meditar, un monasterio budista, ¿no? Me fui a Tailandia y todavía manteniendo esta orientación, pues ya en un monasterio eran horas de meditación al día, ¿no? En realidad solo me quedé 2 meses, iba con toda la intención, con toda la apertura, ¿no? De que si me tocaba quedarme, raparme y tomar votos para monje, estaba dispuesto a eso, ¿no? Porque desde muy jovencito pues sentí como esta inclinación, ¿no? Hacia el servicio, hacia lo espiritual, hacia Dios, ¿no? Entonces yo estaba así de que, bueno, pues si me toca voy con todo, ¿no? Y no duré mucho, o sea, fueron 2 meses de estar ahí y sí, vaya, sentí que me estaba quedando loco, ¿no? ¿Y qué edad tenías? Cuando estuve en el monasterio tenía creo que 25, 26 años. Y ahora tienes 50. Tengo 50, hace 25 años. Ya. Y bueno, estuve en una ermita, éramos nada más 5 personas ahí, 2 monjes y 3, eh, ¿cómo le llaman? Bueno, como sea, no éramos monjes, ¿no? Y entonces estábamos bajo la instrucción de este monje y él, pues como que siento que no supo guiarme, me estaba dando información que me confundió más, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, la orientación de esta escuela de budismo, porque hay diferentes escuelas, cada una tiene pues como diferentes formas de ver la situación y la práctica, ¿no? Entonces aquí hacíamos el voto todos los días de iluminarnos y de superar las limitaciones de la mente, ¿no? Entonces, una vez más había algo ahí que deseaba, algo a lo que me tenía que dirigir y algo en mí que no estaba bien, de lo que me tenía que liberar, ¿no? Entonces, eso causó un abismo en mi interior, un nivel de desconexión que, pues sí, sentí que estaba perdiendo la razón, me costaba mucho trabajo cuando decidí salir de ahí, me costó mucho trabajo hablar con la gente, o sea, tan solo así, me sentía así como que desconectadísimo y de hecho fui a otro centro de meditación, fui a buscar otro maestro, también budista, pero de la escuela Mahayana, más precisamente Zen, que por cierto un personaje muy interesante, ¿no? Porque él es sacerdote jesuita, iniciado o con el permiso Inca, ¿no? Que le llaman Inca, creo que es como se denomina cuando les dan el permiso de la transmisión del Dharma, entonces un maestro Zen, en todo su derecho, digamos, y además una persona que también experimentó mucho con el Advaita o las tradiciones no duales de la India, ¿no? Entonces, bueno, en la escuela Mahayana, pues ya se habla de aceptar las cosas como son, de no controlar, de no dirigir, de que de hecho no se puede llegar a una iluminación, o sea, de que nada de lo que hagas te va a llevar a la iluminación, sino que es más bien un soltar, más que un eh, adicionar cosas, es un soltar, un estar presente, un pues sí, conectar con la experiencia directa, ¿no? Y darle espacio. Y eso comenzó, pues realmente, mi proceso de sanación realmente, ¿no? Porque creo que hasta ese momento empeoré las cosas para mí.
Pregunta, me encanta esta palabra soltar porque a veces la escuchamos y decimos, suéltalo, déjalo ir, ¿no? ¿Y soltar qué? Entonces, hay una palabra en inglés que no le he encontrado una traducción exacta que es surrender, ¿no? Como Surrender. lo más parecido puede ser como simplemente dejarlo ser, ¿no? Pero bueno, Rendirse. como rendirse, pero tampoco es rendirse de darse por vencido, Claro, por ¿no? supuesto, sí. Entonces, bueno, Sí, pero me entiendes a lo que me refiero. claro. Entonces, puede ser que haya sido como eso a lo que te refieres con el soltar. Sí. Bueno, pues es una pregunta cuya respuesta tiene muchas capas y muchos niveles, y entre más sueltas, más te das cuenta dónde no estás soltando y cómo no estás soltando y se te abre otra oportunidad para soltar, ¿no? Y creo que para mí el inicio de lo que llamo realmente mi sanación es soltar la idea, comenzar a soltar la idea de que hay algo mal en mí que necesita arreglarse, ¿no? Entonces esto es algo un poquito difícil de escuchar para mucha gente, ¿no? Porque pues todos tenemos cosas que quisiéramos que fuesen diferente, ¿no? Que quisiéramos que pues que sentirnos mejor, ¿no? Sentirnos más libres, o sea, podemos tener pues sí, digamos una base sólida para poder justificar ese movimiento, esa dirección y tomar esas acciones, ¿no? Pero pues yo lo que entiendo ahora y lo que me ha ayudado más es a acercarme, a soltar, el soltar de todas esas ideas de que hay algo mal en mí, el soltar, el tomar acción en esa dirección de un autoperfeccionamiento o un automejoramiento. Y en cambio, acercarme de una manera honesta, humilde, aceptando pues la realidad de mi vida, lo que me tocó sufrir, lo que cargo, las maneras en las que estoy condicionado, ¿no? La observación y la atención como algo primordial, algo fundamental para comenzar el camino de reconexión, ¿no? Porque pues finalmente el cómo vivimos y el cómo se nos educa, ¿no? Pues tiene implícito lleva a una desconexión, ¿no? Nos lleva a una desconexión, la vida, las circunstancias, la sociedad nos dice, en esencia, no está bien ser tú, tienes que ser de esta manera, tienes que ser de esta otra, tienes que lograr esto, tienes que tener aquello, ¿no? Ya depende cómo le va a cada quien, ¿no? Hay quien le va peor, ¿no? Entonces, pues hay un temor muy profundo a ser, ¿no? Y de hecho, de ahí surge precisamente la personalidad, ¿no? Como un mecanismo una serie de mecanismos de supervivencia que nos permiten, pues estar encajar, sí, exactamente, en una sociedad que es hostil desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, hay un miedo inherente a ser, simplemente, ¿no? Entonces, todo eso, pues es importante verlo porque no puede uno soltar algo de lo que no estás consciente de lo que estás agarrado. Si no estás consciente de que estás agarrado de algo, pues ¿cómo lo puedes soltar? Entonces, a través de la observación y de poner atención con honestidad y con curiosidad, pues empiezas a notar todas estas cosas, ¿no? Empiezas a ver tus patrones, ¿no? Tus creencias, lo que andas cargando realmente, ¿no? Todas esas emociones, todo ese dolor que no supimos, no pudimos procesar como niños, no tuvimos el espacio, no tuvimos el reflejo y el apoyo amoroso de una presencia amorosa que nos dé ese espacio y que nos ayude, ¿no? Entonces, pues nos lo tragamos y lo guardamos en la psique, en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo como, como unidad con la mente, ¿no? Como este sistema mente-cuerpo, que no hay separación. Entonces, todo eso pues nos define, termina definiendo quién queremos ser, termina definiendo cómo vemos la vida, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y con la vida y con Dios y todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues en mi perspectiva, en mi camino, como yo lo veo, es cómo acercarme a,
¿no? Cómo acercarme a esas heridas, cómo acercarme a esa historia, cómo darle espacio a ese dolor, ¿no? Cómo generar esos espacios para que entonces pueda surgir, porque todo eso quiere ser visto. Toda esa información, todas esas emociones necesitan ser sentidas, ¿no? Es como que tenemos ahí atorado, no sé, un pedazo de comida que no pudimos, no supimos digerir, ¿no? Entonces, pues sí, el camino es cómo conectar, cómo dar espacio, cómo permitirse uno sentir, ¿no? Y es a través de la aceptación, ¿no? Principalmente. Entonces, se vuelve cada vez más profundo esto de soltar, ¿no? Porque primero, pues es soltar esa tensión que yo mismo estoy generando al querer mejorar, ¿no? Al querer perseguir un ideal, ¿no? Porque es un ideal que me impongo yo o que me impone otra cultura, a lo mejor porque empiezo a leer sobre la espiritualidad, sobre el desarrollo personal, empiezo a consumir ciertas ideas, ¿no? Que me dicen, tú puedes ser así, ¿no? Entonces ahí está el mensaje implícito una vez más de que no está bien como estoy, ¿no? Entonces, yo puedo iluminarme, yo puedo ser mejor, ok, vamos a hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, está como esa capa de soltar el conflicto por tener los conflictos que uno tiene, por tener la historia que le tocó a uno vivir. Y ahí hay una relajación muy profunda, ¿no? Luego ya conforme vamos identificando, pues también esos patrones más profundos de identidad, digamos, con aquello que creemos ser, ¿no? Y entre más lo investigamos, entre más lo observemos, pues se empieza a generar un espacio donde podemos identificar cómo estamos agarrados de estas identidades, ¿no? De estas creencias. Entonces llega un momento en el que pues empezamos a soltar también como de manera natural, ¿no? Como esta identificación con el personaje que queremos ser, ¿no? Y ahí, pues así sigue el camino, ¿no? Es un camino pues con muchas capas. ¿No? Sí. Gracias, Adrián, por tanta profundidad. Me encanta porque eso es justamente a lo que apuntamos, ¿no? Donde es, en apariencia, el ser humano somos esto, ¿no? Que está acá, pero hay mucho más de lo que se puede ver con los ojos físicos. Y esa complejidad que tiene el ser humano, ¿no? De nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras memorias, lo que vivimos, cómo nos sentimos, lo que somos, lo que queremos ser, etcétera, se me hace súper interesante. Y muchas veces esto puede llevar a un conflicto interno, como lo que nos compartiste en tu caso, ese conflicto venía del, hay algo mal en mí y necesito mejorarme, cambiarme, iluminarme, hacer algo al pasar a simplemente ser, ¿no? Em, y hay varias herramientas, entre esas, ¿no? Esta rama de esta escuela de budismo zen. ¿Y qué otras herramientas también encontraste que te han ayudado a tener esa claridad? No necesariamente a corregir algo, ¿no? Sino a tener más claridad, como estar más en paz contigo, con lo que eres, em, que después dijiste, wow, qué increíble, esto es algo que yo también quiero compartir. Sí, sí, bueno, pues la meditación bien dirigida ha sido una de las herramientas que más me ha ayudado, pero también esto que se traduce en español como atención plena o mindfulness, ¿no? Que es, pues es otra forma de meditar, ¿no? Que implica el estar presente, el poder ver lo que estás pensando, el poder ver cómo te activa una interacción o ciertas situaciones, ¿no? Como, pues, sí, qué está pasando en tu interior, ¿no? Para poder entenderte mejor. Ah, me ha ayudado mucho las prácticas de amor propio, de compasión, de autocompasión, más propiamente dicho, ¿no? Trabajo con mi niño interior, como realmente algo que me ha ayudado muchísimo es poder ser esa presencia amorosa
para mí mismo, para esas partes de mí que todavía estuvieron congeladas, digamos, fijadas en esas historias, ¿no? De vida y con esas creencias. Y una de las prácticas, diría yo que la práctica que más me ha ayudado en este camino es lo que se conoce como indagación, que es algo que pues no es tan conocido, ya empieza a haber más escuelas que utilizan este tipo de indagación. Yo le llamo somática. Yo inicié aprendiendo esta práctica en una escuela que se llama Diamond Approach, o sería traducido como el método del diamante, que es una escuela que contempla eh, no solo el aspecto espiritual y el potencial de un desarrollo espiritual del ser humano, sino la importancia de entender, digamos, la dimensión de la psicología, de la psique, del génesis de la personalidad, de cómo el ego es que surge, ¿no? Y por qué surge, y cómo surge, como decía, como un mecanismo de supervivencia que además está sustituyendo aquello que es real en uno, ¿no? Entonces, la indagación somática, pues se basaba en estar presente, en conectar con el cuerpo, en hacer una exploración basada en lo que estás sintiendo, las sensaciones y los sentimientos y las emociones. Y bueno, también se incluye la mente, o sea, es como se habla de los tres principales centros, ¿no? El centro de la cabeza, el centro del corazón y el centro del cuerpo, ¿no? Que se localiza bajo el ombligo. Y pues hacemos como un trabajo desde los tres centros, ¿no? O sea, que es una integración, o sea, no es nada separado, es como para poder, digamos, hablar de ello, ¿no? De hecho, poder distinguir las diferentes dimensiones del ser humano. Entonces, la indagación promueve y parte desde la curiosidad, ¿no? Entonces, imagínense por un momento cómo sería su vida si vieran todo, si percibieran todo aquello que les sucede en su interior, si se percibieran a sí mismos desde la curiosidad y no desde el juicio. Mm. Es lo que normalmente hacemos, ¿no? En una sociedad que constantemente nos está criticando, que nos está marcando cómo debemos ser, que como decía, nos dice que no está bien ser uno, ¿no? Uno aprende, uno interioriza esas formas y aprendemos a censurarnos, ¿no? A inhibirnos. Entonces, todo es juicio, ¿no? Vemos algo que no está bien y juicio, ¿no? Lo queremos cambiar, ahí tiene el juicio inherente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería verlo desde la curiosidad? Un acercamiento hacia la experiencia y no un rechazo, ¿no? No un... Qué interesante. Ahí me surge una pregunta. Bueno, y les cuento también a ustedes que están acá que yo fui a una de estas prácticas de indagación somática y me surge cuando nosotros, básicamente lo voy a decir así, ¿no? La cagamos. Hacemos algo que puede llegar a generarnos un daño a nosotros o a otra persona. Puede caer ese juicio, ¿no? Decir, ¿no? ¿Qué hice? O si otra persona, ¿no? Nos agrede o nos hace daño, va a aparecer un juicio. Entonces, desde ese lugar de observar o discernir, ¿no? Que está bien, que está mal, cómo es diferente, porque yo siento que a veces, ¿no? También el concepto de lo que es juzgar, pero que a veces necesitamos tener más bien ese juicio o discernimiento para decir, bueno, me voy a retirar de este lugar, ¿no? Para que no me está haciendo bien, mejor me retiro de acá, o yo no me estoy haciendo bien y me voy a tratar mejor, pero como de tomar esa conciencia, ¿no? De lo que se necesita corregir, pero hay como un proceso, ¿no? Antes de llegar a ese punto. Sí. Bueno, sí, es un tema interesante, ¿no? Porque sin duda que pues en este camino, en esta vida,
pues tenemos que aprender a discernir, ¿no? Y yo creo que aquí la diferencia es cuando emitimos un juicio que tiene una carga emocional, ¿no? Y que si tú te tomas un momentito para darte cuenta qué sucede en tu ser, en tu cuerpo, en tu soma, cuando emites un juicio, una de las cosas que vas a notar bueno, es muy sutil, ¿no? Pero pues los invito a que, a que lo intenten, ¿no? El juicio te separa. El juicio te separa de la experiencia, te separa del otro y te posiciona además como en un lugar de yo sé, yo entiendo, alimenta y nutre a ese personaje que se vive y se experimenta de manera separada. Entonces, una cosa es poder discernir y todo eso se basa, de hecho, en el soma, o sea, en tu cuerpo. Tú puedes sentir esto está bien para mí ahorita, y al rato no, o sea, desde un alimento, una relación, y entre más te acercas a tu cuerpo, entre más conexión estableces, más natural se vuelve ya no es una comunicación, ¿no? Porque una comunicación es entre dos, ¿no? Sino ya es un entendimiento, ya es una intuición, ya es una guía que se siente y dices, pues no entiendo, porque no sé, porque la cabeza no sabe, pero no se siente que es lo mío, lo correcto para ese momento. Pero no es un juicio moralista, no se trata de bien o mal, y eso es algo muy importante, a lo que se llega también, ¿no? Porque yo creo que la moral puede ser y es una guía necesaria, digamos, hasta cierto punto en nuestro desarrollo psicoemocional, espiritual, ¿no? Porque pues cuando no sabemos es bueno que nos guíen, ¿no? Hay textos sagrados, grandes maestros, seres pues que tienen mayor entendimiento que nosotros y nos pueden ayudar a entender mejor, ¿no? Pero entre más conectamos con esa sabiduría interna, entre más conectamos con nuestro cuerpo, pues más conectamos con esa guía, ¿no? Más claramente entendemos esa guía. Y entre más lo actuemos, lo llevemos a cabo, digamos, entre más lo escuchamos, ¿no? Más se establece ese vínculo y más claridad hay en cuanto a lo que está bien o no para uno en cualquier momento, ¿no? Entonces, es importante distinguir esto, ¿no? Discernir esto, ¿no? Porque, bueno, pues en este camino, pues así empieza uno, ¿no? Eh, y conforme uno va adquiriendo mayor madurez y confianza precisamente en eso que se desarrolla, pues ya uno no necesita realmente pues un libro sagrado que te esté dictando y que te esté diciendo que si no lo haces te vas a ir al infierno, te van a castigar o yo qué sé, ¿no? Ya, La chancla interna. la chancla interna, ándale. ya no lo necesita uno, ¿no? Entonces, eso es muy importante ver, pero pues también hay que tener paciencia y como decía, pues honestidad y la humildad de identificar dónde está uno, ¿no? Y si uno está en un momento donde uno necesita eso, está bien. Hay que seguirlo hasta que uno ya no lo necesite, ¿no? Pero eso pues va llegando con la experiencia, con el tiempo, con ese acercamiento amoroso hacia uno mismo, ¿no? Que va abriendo cada vez más dimensiones y caminos y cosas bonitas. Y ahora quiero traer otro tema que tocamos así un poquito, justo antes de abrir la cámara tuvimos una breve conversación y también es algo como que ha estado como surgiendo ahí, que es el tema del sufrimiento, ¿no? El gran tema del ser humano, que por qué busca el ser humano la sanación, porque está sufriendo de dolor físico, sufriendo emocionalmente, o sufriendo por sus propios pensamientos que atormentan, ¿no? Este gran tema que es el tema del sufrimiento y poder salir de ese sufrimiento, aceptar el sufrimiento, vivir con el sufrimiento, hacerlo parte, decirle, bueno, ya quédate acá, ¿no? Tanto tiempo estás ahí que yo me quiero ir y tú me sigues. Entonces, ¿qué onda con el sufrimiento? Sí, otra pregunta muy buena. Bueno, pues naturalmente queremos
alejarnos del sufrimiento, ¿no? Las adicciones y muchos otros patrones de conducta surgen precisamente frente al dolor y como un mecanismo, pues sí, una vez más de supervivencia, ¿no? Donde podemos estar desconectándonos, ¿no? Cómo me distraigo, adicciones a sustancias, al trabajo, al sexo, a lo que sea, ¿no? Básicamente es no quiero estar aquí, no quiero sentir esto, ¿qué hago, no? Para, ya. Una preguntita muy jugosa. Y ahora, para llevarlo a ti, ¿no? ¿Qué modos en tu camino, antes de poder tomar más conciencia, encontraste que dijiste, eligiendo o no, a veces no sabemos que estamos eligiendo, para poder lidiar con ese sufrimiento? Bueno, volviendo un poco a la raíz de la pregunta, Sí. es importante distinguir entre el dolor y el Ujú. sufrimiento. El dolor es algo inevitable y todos lo vamos a experimentar. Sí. El dolor físico, el dolor emocional, el dolor de la desconexión con el otro, las pérdidas, eso es inevitable y es muy humano, ¿no? Querer eliminar el dolor es imposible, ¿no? Y es perseguir una ilusión, una fantasía. El sufrimiento es lo que surge frente al dolor y generalmente como respuesta mejor dicho, reacción, ¿no? Al dolor, al rechazo, ¿no? Perdón, el hecho de rechazar el dolor, ¿no? Es lo que genera el sufrimiento. Entonces es una capa más que nosotros añadimos a la experiencia y eh, nosotros nos generamos eso, ¿no? Entonces, el Buda decía, el ser humano sufre, pero hay una salida. Y para eso hay que poner atención y hay que darse cuenta cómo uno se genera el sufrimiento al querer rechazar la experiencia. Lo que sea que no te guste, que te incomoda, que quisieras hacer diferente, nota lo que estás haciendo en tu mente, ¿no? ¿Cómo estás reaccionando ante ello y qué pasa en tu cuerpo? Y es uno el que genera el sufrimiento. Entonces, cuando empiezas a ver eso, pues te das cuenta que hay la posibilidad de liberarse del sufrimiento. Entonces, del dolor no hay escapatoria, pero del sufrimiento sí, ¿no? Y tiene que ver con atención, una vez más, poner atención cómo estamos enfrentando, cómo estamos procesando esas experiencias difíciles, y entonces podemos hacerlo desde un lugar con mayor presencia, con paciencia, con compasión, con entendimiento de que pues somos humanos y pues tenemos muchas limitaciones y muchas veces no sabemos cómo hacerle, ¿no? Pero si nos acercamos a nosotros una vez más, pues vamos a encontrar, vamos a ir desarrollando esa presencia, ¿no? Y eso pues siempre va a surgir de manera espontánea, ¿no? Conforme la vamos cultivando y va a ser pues el apoyo que realmente ayuda, ¿no? Algo así, como ves. Bueno, ahí em, hay algo que está bien interesante, que es cuando hablamos de nosotros, y a mí me gustaría que, que me cuentes como de ti, de Adrián, ¿no? De qué le pasó a Adrián, cómo sufría Adrián y cómo salió de ese sufrimiento, porque yo creo que a veces cuando hablamos en primera persona, ¿no? Cuando yo hablo en primera persona, siento que es más fácil para la otra persona poder identificarse, que no ya es un general, sino es acá, es lo que le pasó a Lu, lo que le pasó a Adrián, y creo que ahí hay como algo más fácil de poder entenderlo, ¿no? De relacionarse con eso, de ponerlo como en una perspectiva a través de un ejemplo. Claro. Sí, sí, me fui por la... Pero gracias por encarrilarme de nuevo. Sí, bueno, pues digamos, yo crecí en una familia bastante disfuncional, ¿no? El padre nos abandonó,
Pues mi madre se quedó sola con 2 hijos, ¿no? Muy jovencita. Hubo muchas carencias, ¿no? De muchas formas. Y, pues, básicamente yo crecí sintiendo que no merecía amor, que había algo fundamentalmente mal conmigo. Eh, Constantemente se me comparaba con mi hermano mayor y, pues sí, recibí muchos mensajes de que no estaba bien, ¿no? De que no estaba bien ser yo. Y pues ya como adolescente, pues estaba como bien instalado, ¿no? Esas creencias. Y pues obviamente esto me limitó mucho mis relaciones, ¿no? La percepción de mí mismo, no me atrevía a hacer cosas, no sentía que merecía, ¿no? Todavía sigo teniendo capas de esto, o sea, es algo que lleva en realidad mucho tiempo, ¿no? Y que pues hay ahí como todavía ecos, ¿no? De vapores, yo le llamo, ¿no? Que de repente surgen así donde pues no me siento capaz o no me siento, pues sí, merecedor, ¿no? Que merezco, que valgo, ¿no? Y, y bueno, pues como decía desde el principio, ¿no? Al comienzo yo quise alejarme de esto, ¿no? Quise extirparlo, purgarlo y muchas cosas hice como para quitarlo de mi vida, ¿no? Y fue a través, y está siendo a través del acercamiento y de la autocompasión y del amor y de la aceptación, ¿no? Cuando surgen estas partes que dudan, les doy espacio, no las callo, no las quiero cambiar. Me ha ayudado mucho ver las partes de mí como partes, no sé, como esos am, am, hay como esos aspectos de mi ser, ¿no? Como partes que me permiten relacionarme de una manera diferente, o sea, me permiten relacionarme, de hecho, ¿no? Es como veo esa parte que sufre, esa parte que tiene ansiedad, esa parte que le da miedo, y le doy espacio y me acerco y hasta puedo hablar con él, ¿no? Con esa partecita, ese Adriancito, entendiendo que es en esencia una metáfora de algo que está sucediendo en mí, ¿no? Entonces, de esta manera me permite acercarme, ¿no? De una manera muy humana y muy relacional, por decirlo así, ¿no? Donde a veces también, pues, con la ayuda de enteógenos o psicodélicos, que es algo que, pues, tocaremos también, me imagino, Sí, que es algo que con lo claro que que sí. trabajo, ¿no? Pues me ha ayudado mucho a despertar una sensibilidad, a profundizar en esta sensibilidad también alimentada por las otras prácticas que mencioné, eh, pero donde se vuelve bastante más tangible, ¿no? Esos momentos así de donde me acerco a mi pequeño Adriancito, a mi niño interior y digo, está bien sentir miedo. ¿Cómo no vas a sentir miedo si te abandonaron? ¿Cómo no vas a sentirte que no mereces si estuviste recibiendo estos mensajes toda la infancia, ¿no? Entonces, pues sí, es acercarme a ello con empatía, ¿no? Y no con rechazo, ¿no? Entonces, ahí ha habido mucho alivio, mucha liberación y se ha generado una relación más íntima y amorosa conmigo mismo. Sí. Y cuando estos cambios internos ocurren, quizás no con la intención de lo voy a cambiar, pero algo cambia, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo ha cambiado tus dinámicas en tus relaciones, en tu vida, ¿no? Como, porque a veces nos proyectamos también, pues, de estos cambios internos, afuera se proyecta de una manera diferente, se percibe de otra manera y las personas también, ¿no? Como notan que hay algo que ha cambiado. Entonces, cómo han ido cambiando tus relaciones hacia afuera después de haber hecho este trabajo que pues está ongoing, ¿no? Es siempre, está ahí. Ajá.
Bueno, pues se refleja en todo, ¿no? Se refleja en todo porque en cuanto empiezo a sentir, a reconocer que valgo, que merezco, pues me atrevo, ¿no? Ya es con mayor libertad me expreso, con mayor libertad eh, llevo a cabo esas acciones que siento en mi corazón, ¿no? Eh, pues me puedo relacionar más íntimamente también con aquellas personas que están abiertas, ¿no? Con quien resueno, ¿no? Y pues me siento más en paz, sin duda, me siento más tranquilo, me siento, me siento mucho como puedo contar conmigo, ¿no? Y eso Ujú, para mí es bien importante, porque es como no recibí eso de niño. No recibí el sentir que podía contar con alguien, ¿no? En general. ujú, Eh, de manera general, ¿no? O sea, podría hablar de otros detallitos, ¿no? Pero sin duda que no sabía confiar en mí, no podía confiar en mí, ¿no? Entonces, el hecho de crecer en confianza, pues me permite estar más presente, hacer las cosas que siento, ¿no? Eh, sentir que puedo, ¿no? Y eso para mí es muy importante y también ha nutrido, porque es como que confiaba en Dios, en el universo, ¿no? Confiaba en esa fuerza, en algo afuera, pero no confiaba en mí, ¿no? Entonces, ahora con los años y la práctica y el crecimiento, que comencé a confiar más en mí, también se refleja en esa dimensión espiritual. Eh, Me siento inspirado, me siento guiado, siento que por momentos digo, no, donde digo, ay, no sé, o sea, no sé por dónde, pero no importa, ¿no? Porque confío, sé que todo esto tiene, pues tiene una dirección, ¿no? Que al final es la dirección del corazón, ¿no? Y que es uno con esa fuente, ¿no? Entonces, pues sí, todo en mi vida ha mejorado desde el acercamiento a mi ser, ¿no? Desde el mejorar esa relación conmigo. Y ojo, ¿no? Cuando estoy diciendo mejorar, es desde algo que se ha dado natural, no es algo que persigo, ¿no? Nosotros somos un misterio y en realidad, como volviendo un poco a esta idea de soltar, es como, cómo me quito del medio, eh, sí, cómo me quito del medio para permitir este misterio que soy desenvolverse, ¿no? Poder nutrir esa semillita, ¿no? Con la atención, con amor, con presencia, con decir sí a lo que sea que está sucediendo, ¿no? Y permitir que entonces ese misterio se desenvuelva, se desarrolle, crezca. ¿Y en qué me voy a convertir? No sé, ¿no? No, nadie lo sabemos, ¿no? Pero el hecho de querer darle dirección a esto debo ser, pues ya es imponerse una idea y volvemos a la contracción, ¿no? Volvemos al control y volvemos a eso que realmente termina desconectando en lugar de conectarnos. ujú. Y ahora vamos a la pregunta de cómo mencionaste los enteógenos, ¿no? ¿Cómo esto ha sido una herramienta y qué puertas te abrió o cómo fue utilizado en pos de esto? Porque pues se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Mm, Como toda herramienta, un cuchillo se puede utilizar para pelar una manzana, para cortar algo, ¿no? O para romper, o lo que sea. Pero, ¿cómo has utilizado sí, los enteógenos, ¿no? Como herramienta para poder abrir estas puertas, estas realizaciones, estas observaciones? Ujú, sí. Bueno, pues es todo un tema. Enteógenos, psicodélicos, plantas maestras, ¿no? Sustancias que inducen estados alterados de conciencia, que en esencia nos permiten
conectar o revelan, digamos, el subconsciente, la psique, el alma, ¿no? Muchas veces aquello que tenemos guardado, escondido, que no hemos podido ver o sentir. Pero sí quiero hacer énfasis en que esto también, como todo, lo podemos mal usar, ¿no? Que es muy importante la perspectiva desde dónde lo hacemos. Y yo tomé muchas veces ayahuasca, tuve muchas experiencias con psicodélicos, ah, y aún así había muchas cosas que no fui capaz de ver o que no estaba listo, tal vez, que las plantas no me revelaron, ¿no? Entonces, sí, para mí es muy claro esta interacción entre la indagación, la meditación y el uso de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las plantas que más me ayudó en su momento fue la ayahuasca, ¿no? Que de hecho fue lo que me trajo aquí a Perú a profundizar, ¿no? Eh, y me llevó a otras medicinas. Al poco tiempo conocí el yopo, la huilca, que es una semilla psicoactiva muy poderosa, que se convirtió muy rápidamente en mi medicina por muchos años. Y ya de ahí en algún momento me llegó el bufo alvarius, ¿no? La secreción del bufo alvarius que contiene el 5-MeO-DMT, que ahora es pues la herramienta que utilizo principalmente tanto en mi proceso personal como en mi servicio, ¿no? Y esta es una molécula fascinante que tiene un potencial inigualable en mi experiencia, ¿no? De llevarte a conectar precisamente con toda esa información que está sin digerirse en el cuerpo, en la mente, en el soma, ¿no? Y te permite acceder, te permite conectar, te permite sentir y llevar también a la expresión y liberación de esta información. Me gusta llamarla información porque puede ser de muchas formas, ¿no? Y esta molécula no necesariamente te despierta la memoria, ¿no? De qué es lo que estás liberando, por qué estás llorando, o qué es lo que, sino es como muy, muy esencial, muy primordial, es como ahí hay una energía que está atorada, hay un dolor, siéntelo, exprésalo, cuál es la historia, por qué está ahí, por qué llegó, realmente no importa, ¿no? Con plantas como la ayahuasca, otras plantas, sí te lleva mucho como a ese punto, ¿no? Donde recuerdas la historia, conectas con el dolor, con la frustración, el enojo, lo que sucedió, la historia alrededor de ese hecho, ¿no? De esa emoción, ¿no? Y ahí lo purgas o lo lloras y es como toda esa relación, ¿no? Con el 5-MeO-DMT es directo, es una molécula que te lleva directo a la experiencia, no hay historia alrededor ni necesidad de poner una historia o de relacionarla a una historia, porque a ese nivel del sistema nervioso, de hecho, ¿no? Pues lo importante es simplemente cómo poder liberar, cómo poder abrir, ¿no? Cómo poder conectar con esa información, darle espacio, expresarla y de esa manera liberarse, ¿no? Y bueno, esto es algo que ha ido evolucionando también en mi práctica, ¿no? Porque, bueno, pues la gente que conoce del bufo alvarius, del 5-MeO-DMT, pues generalmente tienen este entendimiento de el pico de la medicina, el clímax a donde te puede llevar, ¿no? Estas dosis fuertes donde existe la posibilidad de una disolución completa, aunque momentánea, de toda estructura egoica y mental, ¿no? Lo cual se puede experimentar tanto como una liberación muy profunda, como algo muy, muy choqueante, muy traumatizante para quien no está listo para soltar a ese nivel, ¿no? Y ahí cuando hablo de soltar, hablo de, hablo a nivel sistema nervioso, de cómo estamos agarrados de la historia, de cómo el trauma y esas cosas difíciles que vivimos definen
no solo nuestra percepción de nosotros mismos, sino también nuestro mismo cuerpo, el cómo nos paramos, nuestra postura, las enfermedades que desarrollamos incluso, ¿no? Entonces, todo eso está escrito ahí, ¿no? Está impreso ahí y esta molécula, hay otras cosas, ¿no? Pero esta molécula ayuda mucho a conectar, a liberar a ese nivel, ¿no? Y es algo maravilloso que además ya en los últimos años yo he estado trabajando en dosis, le llamamos dosis medidas, ¿no? Que no son, porque utilizaba la palabra dosis bajas y mucha gente se imaginaba otra cosa que no es. Son experiencias muy profundas, ¿no? Que se pueden decir incluso fuertes, ¿no? Pero que no utilizamos esas dosis tan fuertes, ¿no? A las que la gente está acostumbrada, que la gente busca. Entonces, Y ahora sería interesante conocer para poder, porque yo sé que este tipo de experiencias a veces son un poco difíciles de bajarlas, ponerlas en palabras, ¿no? Porque son tan mágicas o tan, no solo de este plano. Pero como para aterrizar la idea, que me cuentes de algún caso de alguien con quien hayas trabajado, ¿no? Respetando la confidencialidad de la persona, sin mencionar ni nombres, ni detalles que revelen, simplemente más como, ¿no? Una persona que vino con un tema, que hizo su experiencia y cómo fue esa transformación a través de esa experiencia. Sí. Así brevemente quiero hacer énfasis en que cuando se tiene esa experiencia como la más alta, muchas personas tienen una experiencia de unicidad o de unión o de no separación con la fuente de la vida, ¿no? No es una garantía que se va a tener esta experiencia, aunque haya una disolución completa del ego. El tener este tipo de experiencia para la persona que lo vive es algo que no se puede describir, un regalo enorme, ¿no? Que te posiciona, que te da una perspectiva, que te ayuda a entender cómo nos complicamos la vida cuando somos uno con la fuente de la vida, ¿no? Entonces, ahí hay una liberación y una sanación profundísima, ¿no? Y eso lo he visto, pues sí, en un número, pues bastante considerable, ¿no? De personas que han, pues sido bendecidos, que estaban listos, digamos, otra vez a nivel del sistema nervioso para recibir esa descarga, esa conexión, porque es un voltaje altísimo, ¿no? Como te podrías imaginar. Y bueno, como para hablar de cosas así más específicas, ahorita me viene a la mente una señora de 70 años, mayor de 70 años, que llegó con muletas, ¿no? Ella estaba presentando mucho dolor y problemas en la columna, en su estructura ósea, que surgió a raíz, de una situación, pues que yo identifiqué como psicosomático, ¿no? Son síntomas, una sintomatología psicosomática, porque todo partió de su madre falleció, ¿no? Fue al servicio, al entierro, todo esto, y esa noche pasó la noche en la cama de su mamá. Y cuando se despertó, no podía caminar, ¿no? Estaba así con un montón de dolor. Y eso había sido ya, creo que más de un año atrás, ¿no? De cuando yo la vi. Ya había intentado de todo, ¿no? Quiroprácticos, osteópatas, inyecciones de no sé qué, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces vino a hacer una sesión, eso fue en Costa Rica, y bueno, como ella también ya tenía experiencia con psicodélicos, incluso ya había fumado una vez antes, años antes, bueno, pues tuve la confianza de darle una dosis fuerte, que era donde ella quería llegar. Y bueno, para hacer la historia corta, cuando se levantó, se fue bailando. ¡Wow! ¿No? Toda esa carga, todo eso que generó, que estaba generando ese dolor, ¿no? Se liberó en esa sesión y se fue con las muletas así, ¿no?
Entonces, pues fue algo muy bonito de ver, ¿no? Eso, pues, Sí. no es que suceda en cada ocasión, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero pues sí, eso es algo notable para compartir. Claro. Qué increíble como este tipo de experiencias pueden impactar hasta el cuerpo físico, porque no es que esta molécula te haga volver a caminar, ¿no? Por decirlo, sino que es a través de todos los mecanismos de lo que estaba operando atrás, de lo que se liberó, que hizo que vuelva a recuperar, ¿no? El movimiento en su cuerpo. Y ahora me gustaría que me cuentes, si lo quieres compartir, de alguna de tus experiencias, ¿no? Alguna reciente que hayas tenido, de, porque tienes ese punto de vista de quien está acompañando a las personas, pero también cuando tú te acompañas a ti, ¿no? De ser el que viaja y el que está ahí sosteniendo el viaje. Pues sí, 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 realmente para sostener el espacio, pues uno tiene que entrarle, ¿no? O sea, más bien el sostener el espacio surge naturalmente del trabajo que uno hace, ¿no? Y pues lo que puedo compartir es que esta molécula en particular, ¿no? Honrando y dándole pues toda la gratitud a a las plantas y las otras medicinas que utilicé con anterioridad, que muy probablemente me ayudaron y me prepararon para lo que recibí con esta molécula. Eh, pues algo así como muy bello y que pues realmente pues un regalo. Fue el poder ver lo que le llamo mi herida central, ¿no? Que tuve eh, en una de estas experiencias y de hecho hace no mucho, donde, donde me pude ver, digamos, era como ver el manto que cubría al personaje que creo ser, ¿no? Y cómo ese manto estaba principalmente formado por vergüenza, ¿no? Que básicamente esa fue como la herida, porque yo me acuerdo de toda la vida, ¿no? Como siempre sentir que hay algo mal conmigo, ¿no? Entonces, el poder ver eso me permitió aproximarme aún de una manera más íntima, ¿no? Como esas partecitas que seguían manteniendo y sosteniendo esa creencia, ¿no? Entonces, ha sido un regalo que pues no tiene precio y que abrió también como todo un nuevo capítulo en mi proceso de autoindagación y de exploración y de autocompasión, ¿no? Como no sentir compasión por por esos aspectos, por esas partecitas, por esos adriancitos que crecieron sintiéndose así, ¿no? Y hoy en la mañana, de hecho, tuve una sesión que un amigo me estuvo cuidando y, y fue una sesión de mucho amor. Eh, Primero conecté con un dolor muy profundo que era físico, o sea, era así como que, ay, yo decía, ay, no, y de repente algo se tronó y fue un llanto, un llanto, un llanto, un llanto, y luego conectar con una gratitud y yo decía, sí, 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 a todo, a todo, a todo, así, porque sentía algo muy profundo liberándose, ¿no? Que no, ni siquiera podría nombrar como era, era tristeza y era básicamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Como era tensión, tensión en mi sistema nervioso. Y yo, sí, sí, todo, todo, todo. Y ya de repente entré en carcajadas, en una catarsis de risa, así que hasta el abdomen me dolió. Y después entré en una fase de amar mi cuerpo, ¿no? De mucho amor por mi cuerpo, de mucho amor sanador, ¿no? O sea, como reconociendo todo el abuso, todo el dolor, todo el sufrimiento que yo mismo me he generado, como todo eso, ¿no? Y así como te amo, te amo, te amo, te amo, ¿no?
Y bueno, pues qué bonito es conectar así, ¿no? Y qué bonito es una bendición tener acceso a estas medicinas, ¿no? Y en estos tiempos, yo creo que, pues para aquellos que se sientan listos, ¿no? Y aún con Sí. miedo, no quiere decir que estar listo es no tener miedo, ¿no? O sea, Ujú. sobre todo si te llega, si sientes esa resonancia, si sientes Sí. ese llamado, pues investigar al menos, ¿no? Abrirse, Ujú. a ver a dónde te lleva y pues sí, yo me siento cada vez más cerca de la verdad, de la realidad. Sí. Qué interesante, yo le digo lo mismo a la gente, ¿no? Que va a hacer un detox y dicen, ay, no, pero voy a dejar de comer y todo eso, no sé. Y